El análisis de la interacción social en trabajo de campo, un método de inmersión relacional para la búsqueda de evidencias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Carla y a la maestría por invitarme y al doctorado en políticas públicas y desarrollo por sumarse a este esfuerzo colaborativo de avanzar una agenda de trabajo en materia de análisis de campo, en este caso, como dice acá en el subtítulo en rojo, desde una perspectiva relacional. Básicamente estos son los puntos que voy a tratar. ¿Qué es el análisis relacional y cómo puede usarse para generar evidencias en el trabajo de campo? Las interacciones como eventos y episodios que ocurren en medio de contextos y grandes procesos estructurales. El análisis de interacciones en una investigación, cómo está dirigido a identificar situaciones problemáticas o de interés público, plantear o refinar preguntas de investigación y construir evidencias sobre la existencia de cadenas de causalidad. La identificación, caracterización y clasificación de campos y espacios de deliberación y contienda, y el análisis de cadenas de tipo mecanismo, proceso, evento, episodio. Estos son algunos de los temas. Una manera de entrar a esto, sin tener una definición muy profunda de lo que vamos a considerar trabajo de campo, sí me gustaría señalar que por trabajo de campo, de la manera como yo lo entiendo, abarca diversas actividades que pueden ir desde recorrer un pueblo, caminar una calle, hablar con el tendero de la esquina, hacer entrevistas formales a un grupo determinado de interlocutores que consideramos relevante para nuestro estudio, hacer reuniones grupales o grupos focales, como se le conoce en la metodología, observación participante, como se decía antes, o hacer esfuerzos más sistematizados e incluso de carácter cuantitativo para levantar información directa en campo. Y un poco para destacar el enfoque que queremos darle de inmersión relacional, que le llamé yo, que es algo, según mi perspectiva, más complejo que observación participante, porque la idea de inmersión me parece más interesante en el sentido de que permite que con todos nuestros sentidos vayamos a explorar qué está pasando en campo en torno al tema que nos interesa. Entonces, para ejemplificar esto, me imaginé que, pues, como uno de los objetivos en el análisis relacional es hacer descripciones sólidas del observado, me pareció que una descripción sólida del observado está difícil de superar lo que acá Alice Munro, una escritora canadiense que fue Premio Nobel de Literatura, nos presenta en un trabajo. Y este es el diario escrito en un escenario de cambio urbano. Imaginemos pues que la investigadora visita un poblado y escribe un diario y nos lo ha prestado para analizarlo. La situación en la que se encuentra su posición es que hay una mujer de nombre Mary en camino a una fiesta infantil organizada por una vecina joven y se detiene en la casa de la señora Fullerton para pagarle unos huevos de su corral que le compró hace unos días. La señora ya es anciana, es propietaria de una casa ruinosa con una granja pequeñita donde cría gallinas, conejos y una cabra. Durante la visita, la señora Fullerton explica que su marido más joven que ella la abandonó y por qué ya no se interesa en mejorar su casa o arreglar su granjita, en donde todo está descuidado, los cerezos negros, los manzanos, los sitios para los animales, todo allí está desorganizado. Los montones de leña son visibles desde cualquier parte. Aunque el asentamiento donde vive la señora Fullerton es periférico, con calles lodosas, en los últimos años se han construido una serie de casas blancas, todas iguales, que han traído a familias jóvenes que trabajan duramente para sostenerse y mejorar un poco aquel paisaje que semeja un asentamiento irregular. Los vecinos han dejado de comprarle productos a la señora Fullerton, porque lo que ella produce no puede competir con los precios del supermercado. Así que ella no tiene realmente algún prospecto económico o de mejora de la vivienda. A pesar de vivir sola, se niega a cuidar los niños de los vecinos. Mary la deja en aquella situación y se va a la fiesta infantil, a la cual han acudido madres y padres, dado que es un día de descanso. Ahí, durante la fiesta, los adultos aprovechan para analizar la situación del asentamiento, mientras toman café. Al final del festejo, los vecinos creen haber encontrado una solución al problema de la señora Fullerton. Esto es lo que allí se vivió, según el diario de campo que tenemos de Munro. ¿Qué están diciendo?, preguntó Edith mientras servían más café. Estaba en su cocina rodeada por las ruinas de la fiesta de cumpleaños. Tarta y moldes de gelatina y galletas con caras de animales.
Un globo rodaba por el suelo. Los niños habían merendado. Habían posado delante de las cámaras con flash y soportado los típicos juegos de cumpleaños. Ahora estaban jugando en los dormitorios del fondo y en el sótano mientras sus padres tomaban café. ¿Qué están diciendo ahí adentro? No estaba escuchando, dijo Mary, sujetando la jarra vacía de crema de leche. Fue hasta la ventana del fregadero. El rasgón en las nubes se había abierto de golpe y brillaba el sol. Parecía que hacía demasiado calor ahí adentro. Hablan de la casa de la señora Fullerton, dijo Edith, volviendo a toda prisa al salón. Mary sabía de qué estaban hablando. La conversación de sus vecinas, que por lo demás la traía sin cuidado. Podían callar en cualquier momento en ese tema y empezar a girar amenazadoramente en torno a las mismas quejas de siempre, obligándola a apartar la vista hacia las ventanas o mirarse el regazo con desesperación, buscando en vano alguna palabra mágica con que zanjarlas. Debía regresar. Estaban esperando la crema de leche. En el salón había una docena de mujeres del vecindario que sujetaban distraídas los globos que les habían endosado sus hijos. Como los niños de la calle eran pequeños y también porque cualquier reunión de las familias que vivían allí se consideraba algo bueno de por sí, a la mayoría de las fiestas de cumpleaños iban tanto las madres como los niños. Mujeres que se veían a diario. Se encontraban ahora con pendientes, medias de nylon y faldas, el pelo arreglado y maquilladas. Algunos de los hombres también estaban, como Steve, el marido de Edith, y otros a los que él había invitado a tomar una cerveza. Todos iban con la ropa de trabajo. El tema que acababan de sacar era uno de los pocos que interesaban tanto a los hombres como a las mujeres. Os diré lo que haría yo si viviera al lado. Steve sonrió con aire campechano, esperando risas. Mandaría a mis chavales allí a jugar con una caja de cerillas. Ah, muy gracioso, dijo Edith. Es la moda. Tú bromeas, yo intento hacer algo. Incluso llamé por teléfono al ayuntamiento. ¿Qué te dijeron?, preguntó Marilou Ross. Bueno, yo les dije si no podían obligarla a pintar, por lo menos, o a tirar alguna de las barracas, y dijeron que no, no pueden. Les dije que pensaba que deberían aplicarse algún tipo de ordenanza municipal a esa clase de gente, y dijeron que sabían cómo me sentía y que lo lamentaban mucho. Pero no. Pero ¿y las gallinas? Creía que a ti o a mí no nos dejarían crear gallinas, pero ella también tiene una exención especial. Por lo visto, ya se me ha olvidado cómo iba la cosa. Voy a dejar de comprarle, dijo Janie Inger. El supermercado es más barato. ¿Y qué más da que no sea tan fresco? Además del olor, Dios santo. Le dije a Carl que sabía que nos íbamos a vivir al quinto pino, pero no me preguntes por qué. No me imaginaba al lado de un corral. La casa de enfrente está aún peor que la de al lado. Hace que me pregunte por qué nos molestamos en poner un ventanal si cuando viene alguien a visitarnos quiero correr las cortinas para que no vean lo que tenemos delante. Vale, atajó Steve, sin contemplaciones entre las voces de las mujeres. Lo que Carl y yo íbamos a contaros era que si podemos sacar adelante el permiso para el camino, va a tener que marcharse. Es sencillo y legal. De ahí que sea estupendo. ¿Qué permiso? Ahora vamos con eso. Carl y yo llevamos un par de semanas dándole vueltas al tema, pero no queríamos decir nada por si no salía bien. Sigue tú, Carl. Bueno, esa mujer está en un camino de paso. Así de simple, dijo Carl. Era un exitoso agente inmobiliario, fornido y vehemente. Se me ocurrió la idea de que podía darse el caso, así que bajé al ayuntamiento y lo comprobé. ¿Y eso qué quiere decir, cariño?, preguntó su mujer, Janie, con candor conyugal. Esto va así, dijo Carl. Existe una concesión para hacer un camino. Ha existido de siempre, con la idea de que así la zona alguna vez se urbanizaba, se pondría un camino de paso. Pensaron que eso nunca iba a ocurrir. De todos modos, la gente construía donde le daba la gana. Esa mujer tiene parte de la casa y media docena de barracas justo en medio del trazado por el que debería pasar el camino. Así que ahora lo que toca es pedir permiso al ayuntamiento que ponga un camino. De todos modos, necesitamos uno. Y entonces ella se tiene que ir. Es la ley, repitió Steve, radiante de admiración. ¡Qué chico listo! Los agentes inmobiliarios son chicos listos. ¿Y le darán algo?, preguntó Marilou. Estoy harta de ver esa cochambre, pero no quiero ver a nadie en el asilo de pobres. Ah, claro que le pagarán, más de lo que vale.
Mira, saldrá ganando. Le pagarán por una casa que no podría vender, que no podría ni regalar. Mary dejó la taza de café en la mesa antes de hablar, confiando en que la voz no la traicionara, que no sonara emotiva o asustada. Pero recordad que lleva aquí mucho tiempo. Estaba aquí antes de que muchos de nosotros naciéramos. Intentaba con todas sus fuerzas que se le ocurrieran otras palabras, palabras más sólidas y razonables que esas. No podía exponer a aquella auténtica marea ninguna idea que pudiera parecerles endeble y romántica, o destruiría su propio argumento. Pero no tenía ningún argumento. Aunque se pasara dándole vueltas toda la noche, nunca encontraría palabras que resistieran aquel embate que ahora se veía de todos los frentes invencible. Chabola, adefesio inmundo, propiedad, valor. ¿De verdad crees que alguien que deja caer así su propiedad en el abandono merece una consideración por nuestra parte? Dijo Yanni, sintiendo que era un ataque al plan de su marido. Lleva aquí 40 años, ahora estamos nosotros aquí, dijo Carl. Es lo que hay. Y no sé si te das cuenta de que por el mero hecho de estar ahí, esa casa devalúa todas las demás de esta calle. Estoy en el negocio, sé de lo que hablo. Y a esas se sumaron otras voces. No importaba tanto lo que decían como que rebosaban firmeza e indignación. En eso residía su fuerza, la prueba de que eran adultos, de sí mismos y de su seriedad. El espíritu de la indignación se alzó entre ellos, elevando sus jóvenes voces, agitándolas en una oleada de embriaguez, y se admiraban unos a otros en aquella nueva actitud como propietarios, igual que la gente admira por ir borracha. Podemos dejarlo listo ahora que estamos todos, dijo Steve. Así nos ahorramos tener que ir luego de casa en casa. Era la hora de cenar, fuera caía la noche. Todos estaban preparando para irse a casa. Las madres abotonaban el abrigo de sus hijos, se agarraban sin demasiada alegría los globos y los silbatos y las cestas de papel llenas de golosinas. Habían dejado de pelearse. Casi habían dejado de prestarse atención entre ellos. La fiesta se había desintegrado. Los adultos también se habían calmado y se sentían cansados. Edith, ¿tienes un bolígrafo? Edith trajo un bolígrafo y una vez que despejaron los platos de cartón con restos secos de helado, desplegaron en la mesa del comedor la petición del camino que Carl había redactado. La gente empezó a firmar sin darle más vueltas, mientras se despedían. Steve aún fruncía ligeramente el ceño. Carl permanecía de pie con una mano apoyada en el papel, en plan formal pero orgulloso. Mary se arrodilló en el suelo y forcejeó con la cremallera de Danny. Se levantó y se puso el abrigo. Se atusó el pelo, se puso los guantes y se los quitó de nuevo. Cuando no se le ocurrió nada más que hacer, pasó junto a la mesa del comedor de camino hacia la puerta. Carl le tendió el bolígrafo. No puedo firmar eso, dijo ella. Se sonrojó en el acto. Le temblaba la voz. Steve le tocó el hombro. ¿Cuál es el problema, cielo? Creo que no tenemos derecho. No tenemos derecho. Mary, ¿no te importa la imagen que da? Tú también vives aquí. No me importa. Vaya, ¿no era curioso cómo en tu imaginación cuando defendías algo con firmeza la gente se sorprendía avergonzada? Pero en la vida real todos sonreían de una manera peculiar y veías que en el fondo solo habías conseguido dar que hablar en el próximo encuentro de la hora del café. No te preocupes, Mary. Tiene dinero en el banco, dijo Yanni. Seguro. Una vez le pedí que me cuidara el bebé y por poco no me escupe en la cara. No es una anciana encantadora. Que se diga, ya lo sabes. Ya sé que no lo es, dijo Mary. Steve seguía con la mano apoyada en su hombro. ¿Eh? ¿Qué crees que somos? ¿Una panda de ogros? Nadie quiere echarla por gusto, dijo Carl. Es una pena, todos lo sabemos, pero tenemos que pensar en la comunidad. Ya, dijo Mary. Aún así, hundió las manos en los bolsillos de su abrigo y se giró para darle las gracias a Edith. Gracias por la fiesta de cumpleaños. Se le ocurrió que tenía razón por ellos, por lo que querían. Y la señora Fullerton era vieja. No había vida en sus ojos, nada la perturbaba. Mary salió y subió a la calle con Danny. Vio que se corrían las cortinas en los salones de las casas, donde cascadas de flores, de hojas, de diseños geométricos clausuraban la noche. Fuera estaba bastante oscuro. Las casas blancas se veían más apagadas, se abrían más y más claros en las nubes, y salía un humo por la chimenea de la señora Fullerton. El trazado del Garden Place, tan rotundo durante el día, parecía replegarse por la noche en la ladera negra abierta de la montaña.
Las voces del salón se han extinguido, pensó Mary. Si se extinguieran y olvidaran aquellos planes, si pudieran dejarlo correr, pero son de ese tipo de gente que siempre gana y son buena gente. Quieren un hogar para sus hijos, se ayudan unos a otros cuando hay problemas. Quieren crear una comunidad como si en esa palabra encontraran una magia moderna y de proporciones exactas, y que no falla bajo ningún concepto. No hay nada que puedas hacer ahora mismo, salvo meter las manos en los bolsillos y no tomártelo muy a pecho. Me parece que cualquiera de nosotros soñaría con escribir en un diario de campo una descripción como esta. Y como no tenemos habilidades literarias de ese tipo, pues podemos hacer lo mejor que podemos. Acá tengo 5 preguntas que son clave, que no vamos a responder ahorita y las vamos a dejar hasta el final. 5 preguntas clave que nos hacen pensar en para qué sirve este tipo de trabajo. ¿Qué tan buena es esta descripción para conocer lo que está pasando en este asentamiento respecto a la relación entre los vecinos? ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos descripciones similares, no solamente para sino para una docena de casos similares? ¿Qué factores estructurales han propiciado esta situación? ¿Qué arreglos, costumbres y prácticas de la comunidad pueden explicar lo que está pasando en esta escena y lo que está por pasar? 5. ¿Acaso hay un espacio aquí para que actores particulares, específicos, hagan la diferencia del rumbo que va a tomar este escenario? Son preguntas analíticas importantes desde el punto de vista del investigador. Las vamos a dejar de tarea al final. Esto nos lleva a preguntarnos en primera instancia, ¿qué cosa vamos a entender acá por el análisis relacional y cómo puede usarse para generar evidencias en el trabajo de campo? O al revés, ¿cómo podemos generar evidencias de campo si queremos que nuestro trabajo tenga un enfoque relacional? Esto es muy complejo. El análisis relacional busca hacer explicaciones de las dinámicas sociales y sus manifestaciones económicas, políticas, territoriales o ambientales, basadas en el análisis de interacciones, transacciones, lazos sociales y conversaciones, sean estas verbales o simbólicas. Las conversaciones entre actores sociales a nivel individual, entre actores sociales individuales y grupos de personas más o menos organizados, como en la escena que acabamos de ver, así como interacciones de distinto nivel, intensidad y duración entre la sociedad y el Estado. Estamos hablando de un tipo de análisis que no asume que el mundo se explica a partir de la racionalidad pura individual, pero tampoco asume que los procesos estructurales están determinando el rumbo que toman comunidades, pueblos, barrios, ciudades, etc. En el análisis relacional, por tanto, se estudian conexiones que forman cadenas y redes que pueden agregarse y desagregarse en distintos sitios y escalas con cierta facilidad y dan lugar a estructuras sociales al mismo tiempo que moldean las conductas individuales. El análisis relacional permite seguir flujos de comunicación, redes y diálogos para rastrear dinámicas que pasan de la pequeña escala a una escala mayor y viceversa, rompiendo en el camino con mecanismos y arreglos institucionales que coartan el tránsito hacia otras formas de interacción social y de la relación Estado-sociedad. Por ejemplo, se puede rastrear cómo una forma de cooperación asciende o desciende de nivel de interacción. El análisis relacional permite pasar del análisis de las interacciones en un sitio a interacciones entre sitios y luego rastrear cambios de mayor amplitud en las relaciones entre los distintos sitios que nos interesa estudiar. Y finalmente busca explicaciones con base en mecanismos, no en leyes generales, no en racionalidades individuales, sino en los mecanismos que hacen posible la interacción o que se activan durante la interacción. Un ejercicio nada más específico sería en el diálogo que acabamos de leer de la señora Fullerton. ¿Cuáles mecanismos están funcionando ahí? No vamos a responder esa pregunta en este momento, pero haremos una aproximación. Entonces, si ese es el enfoque que queremos utilizar, ¿qué vamos a entender como prácticas y evidencias? Vamos a entender como prácticas diversas actividades que realiza el investigador que implican interacción directa con una diversidad de informantes y que tienen como propósito generar evidencias para una parte o para un proceso completo de investigación. Prácticas de investigación en este caso es ir al mercado y escuchar lo que la gente dice, entrevistar a una persona,
asistir a reuniones del ayuntamiento, ir a una junta de vecinos, sentarse en una reunión de la asociación ganadera cuando las personas se ponen a discutir problemas de robo de vacas y cosas por el estilo. ¿Qué van a ser evidencias de campo? Por evidencias de campo nos referimos a diversos productos que muestran, sugieren, expresan o pueden ser interpretados como manifestaciones de interacciones sociales, como formas de entender el mundo y como expresiones de la propia identidad o de expresar abierta o en forma sugerida las interpretaciones y orientaciones que los actores sociales hacen y que nos son útiles para diversas etapas de la investigación. Es decir, vamos a ir a fijarnos no solamente en lo que la gente hace y dice, sino lo que quiere dar a entender en la medida de nuestras posibilidades de observación. Por eso yo le llamo acá, en vez de observación participante, inmersión relacional. Análisis de evidencias de campo es un proceso sistemático dirigido a organizar, interpretar y explicar significados, implicaciones y consecuencias directas o indirectas de las interacciones sociales identificadas y de los procesos de construcción de significados e identidades que los actores sociales llevan a cabo en sus vidas cotidianas, especialmente cuando tienen algún propósito individual o colectivo que es de interés de los investigadores. Las evidencias pueden ser analizadas en forma cualitativa o cuantitativa, lo cual, por supuesto, requiere un procesamiento previo. Luego queremos identificar cadenas causales de explicación centradas en los mecanismos. Es decir, no solamente queremos preguntarnos cómo A conduce a B, sino qué hay en medio. Cuando decimos que el análisis relacional está basado en el entendimiento de los mecanismos, ¿qué es en lo que nos vamos a fijar para encontrar los mecanismos? Los mecanismos en este caso son significados implícitos o explícitos que se hacen en las distintas interacciones. Para lograr este propósito, necesitamos seleccionar un nivel de observación, pensamientos individuales. No podemos meternos a los pensamientos de las personas, ¿verdad? Pero sí en sus expresiones, en todo el lenguaje corporal, verbal, escrito, etcétera, que emiten. Podemos ver qué acciones individuales toman, cómo participan o dejan de participar o modulan su participación en interacciones sociales, cómo acumulan lo que yo llamo acá aglomeraciones de interacción, que también podríamos llamar patrones de interacción, cuáles son los lazos sociales durables o menos durables en los que participan, y si existen o no lo que se conoce como patrones de deferencia, es decir, quién respeta a quién escucha a quién hace caso a qué, quién se siente con la confianza de decirle a otro, ¿por qué no hacemos esto? Y a sabiendas de que en el momento que lo sugiere, está insinuando que va a ocurrir. Necesitamos identificar patrones de indiferencia o falta de respeto, como cuando vemos que los niños no le hacen mucho caso a sus padres y a medida que van creciendo, y ahí hay un proceso claro, le hacen menos caso, y no les quiero contar cuando ya están grandotes. Estamos observando un mecanismo robusto, dicen los expertos, cuando se involucran transferencias similares de energía o cargas de significado entre elementos sociales, cuando persiste una manera de orientar, decir y actuar, o cuando hay transacciones entre personas o configuraciones sociales, por ejemplo, cuando se forjan lazos de amistad, redes de colaboración, redes de violencia, podríamos decir, o cuando se producen reacomodos similares en estos elementos, y cuando se hace cualquiera de estas cosas en diferentes circunstancias. Para ilustrar acá y hacerlo un poco más transparente, pues fui a buscar un mecanismo, proceso, episodio en un pasaje del Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo. En Pedro Páramo ¿Cómo sucede esta situación? Mañana, en amaneciendo, te irás conmigo, chona. Ya tengo aparejado a las bestias. ¿Y si mi padre se muere de la rabia? Con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacerle hacer sus necesidades y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para robarme? Aguántate un poquito, él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año y hasta me echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas, según eso, harta de todo.
He aprontado las mulas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjamelo pensar. Chona, no sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantar las ganas, Chona. Así que, ¿te vas conmigo o te vas conmigo? Déjamelo pensar, entiende. Tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces me iré contigo y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues que he tenido que alquilar las mulas, ya las tengo, nomás te están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita, eres joven, no faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. No puedo. Que sí puedes. No puedo, me da pena, ¿sabes? Por algo es mi padre. Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana, que se desvive por mí. Acá lo que me gusta de este pasaje es la repetición. Año con año, la misma historia, que es parte del asunto de los mecanismos. Y cuando hablamos de mecanismos, aquí podríamos pasar 10 minutos descifrando los mecanismos operando en cada una de estas expresiones, ¿no? Que son mecanismos como, pues, el machismo, la idea de los cuidados como algo relacional, que son mecanismos como el temor, que Chona no lo expresa claramente, pero lo podemos intuir, y cosas por el estilo. El análisis relacional se beneficia del trabajo de campo de diversas maneras, porque las diversas prácticas que existen en la sociedad generan múltiples evidencias, y lo que las queremos usar es para lo que en inglés le llaman thick descriptions, hacer muy buenas descripciones que se van a lo causal del asunto, no a las evidencias muy aparentes. Hacer buenas descripciones de lo que ocurre en un momento dado entre pobladores de un lugar o entre personas que están en una circunstancia determinada que nos interesa estudiar, sea esta muy local o que tenga manifestaciones más regionales, estatales o globales. Nos sirve para plantear preguntas de investigación y proponer explicaciones teóricas. Y lo que se trata con el análisis relacional es hacer explicaciones teóricas que no buscan construir leyes, sino hacer explicaciones de episodios concretos de interacción. Por ejemplo, la existencia de reclamos de distintas personas y contiendas sobre una propiedad en distintos periodos de tiempo, como lo que vimos en la primera obra literaria. Intentos de personas o grupos de personas o del Estado para desplazar a unos usuarios o propietarios de tierras para tomar el control sobre las mismas. Formas y prácticas usadas por el Estado para resolver los conflictos por tierras, por ejemplo. Repertorios de acción incluyendo qué argumentos se usan, qué gestos, qué señales se usan por distintos actores durante eventos o episodios de conflictos o interacciones por tierras. Puse el ejemplo de tierras porque es el campo que yo trabajo de planeación urbana. Uno se puede ir a campo sin haber escuchado nunca esto. Y lo que yo estoy sugiriendo es que podemos hacer el esfuerzo de querer preparar el trabajo de campo para que nos permita hacer este tipo de descripciones sólidas de las relaciones causales que efectivamente existen en las interacciones que estamos estudiando, en los procesos que estamos estudiando. Entonces, para eso necesitamos centrar el trabajo de campo en las interacciones sociales más elementales y sus interpretaciones posibles en torno a tres identidades. La identidad del actor, la identidad de la relación entre actores y la identidad entre la interacción que estamos estudiando y el contexto. Por identidad veamos acá como la especificidad. Digamos, ¿qué tanto esta interacción se puede explicar en este contexto? ¿O cuál es el significado que tiene esta interacción particular en este contexto determinado? También queremos dirigir entonces la narrativa, nuestro diario de campo, nuestras entrevistas, preguntas, etcétera, a identificar cuáles son los mecanismos imperantes como eslabones de cadenas causales intermedias. Acá es donde decimos, no estamos buscando que X conduce a Y, sino estamos diciendo que X con un mecanismo intermedio conduce a Y. No es que los vecinos de la señora Fullerton quisieran desplazarla a secas porque el espacio urbano no estaba ordenado y se necesitaba un camino para ordenar,
sino que había mecanismos intermedios, y los mecanismos intermedios eran las diferencias en la apreciación sobre el valor del suelo, lo que podemos entender como calidad de vida, las aspiraciones de parejas jóvenes versus el fatalismo, si quieren llamarle, de una persona de la tercera edad cuyo marido la abandonó años antes y ella no tiene capacidad de, ni siquiera de barrer la casa. Esos son los mecanismos que nos interesa entender. Por eso la narrativa que vimos es útil en ese sentido, porque refleja claramente qué mecanismos están operando ahí entre la transformación urbana y la necesidad de deshacernos de un habitante no deseado localmente. Queremos hacer análisis de campo orientado a producir evidencias para descripciones densas, para poder entender realmente qué causa qué da lugar a qué. Y ahí la clave es entender el proceso comunicativo que está teniendo lugar entre los actores, sin importar si ese proceso comunicativo es verbal, escrito, simbólico, etcétera, como dice ahí, ¿quién es? Clifford Geertz, creo que dice el ejemplo de que si les cierras un ojo a una persona, no queda claro visto desde fuera si estás cerrando el ojo porque te entró una basura o porque estás haciendo un acto de complicidad. Hay un ejercicio de interpretación que se necesita para poder entender eso, y no cualquiera lo puede hacer. Más o menos este es el mapa, este es lo que usamos acá en el doctorado en políticas públicas, por si alguien de la maestría quiere entrarle. Este es el mapa de interacciones que podemos imaginarnos cuando nuestras explicaciones posibles, tómenlo como un ejemplo, cuando nuestras explicaciones posibles quieren ir del análisis de las interacciones a por qué las sociedades transitan en una ruta determinada de desarrollo, que es la I de nuestro programa en el doctorado. Este mapa refleja la I del doctorado. Lo que ponemos en énfasis, no me puedo extender mucho acá con esto, pero vean que del lado izquierda nosotros tenemos varias preguntas. La primera es, ¿por qué estas interacciones? Tenemos que explicar cómo es que se dan esas interacciones y sobre todo cómo es que se forman estos grupos. Cuando vamos a sociedad siempre hay grupos de vecinos, de motociclistas, de estudiantes, de profesores, de etcétera, etcétera. Ahí se están formando grupos. ¿Por qué existen estos grupos? Porque esta gente estaba reunida en la casa de Edith, en la narración anterior. Luego tenemos el Estado como una especie de eje intermedio articulador de las interacciones que a su vez tiene interacciones adentro. Y luego el Estado proponiendo medidas, soluciones, proyectos, iniciativas, proyectos de nación, etcétera, etcétera, según la escala en la que estemos hablando. Y entonces, al final de todo esto ocurren procesos de cambio. Entonces lo que estamos diciendo acá es que los procesos de cambio social desde una perspectiva relacional arrancan en las interacciones. Pasan por el Estado o el Estado induce a interacciones, también puede ser, y dan como resultado una evidencia de cambio. Decimos que esas evidencias de cambio responden más o responden menos a los grupos, al Estado y a los individuos en el nivel más básico. Que esas evidencias de cambio están conforme a lo que se esperaría de acuerdo a la lógica, orientación de las acciones y todo de los grupos que se están interactuando y comunicando, y que pueden aproximarse a aquello, aunque ellos lo hayan intentado, pues las cosas no siempre salen bien, y entonces puede ser que nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, queremos hacer algo y esperamos 10 años y a los 10 años resulta que no sucedió lo que esperábamos. Si no me creen esto que les estoy diciendo, hagan el esfuerzo esta tarde de ir a preguntarle a sus mayores qué pasa en su familia que ellos no se imaginaban que iba a pasar hace 20 años. Todas las familias tienen este tipo de situación. Y a veces el Estado mete la mano ahí. Al final del día, como académicos, como estudiosos de los procesos, lo que queda preguntarnos es por qué ocurren estas interacciones. ¿Cómo es que estas interacciones entre los individuos, entre grupos de individuos, entre sociedad y Estado, adentro del Estado, dan como resultado estas consecuencias? Ahí es cuando nosotros hablamos de paradigmas explicativos de los procesos de desarrollo. Y lo único que estamos diciendo acá este día es que cuando hacemos trabajo de campo necesitamos producir evidencias que nos permitan establecer este tipo de puentes hasta allá. No tenemos que pasar de la explicación de la formación de grupos al proceso de transformación de Autlán o de Ameca.
Podemos quedarnos en nuestras tesis, en nuestras pequeñas investigaciones, en nada más entender la lógica de funcionamiento de la asociación de cañeros, de la asociación de ganaderos, de las relaciones entre el ayuntamiento y los vecinos que quieren tumbar su casa para hacer otra y cosas por el estilo. Es decir, podemos acotar el tipo de interacciones que nos interesa estudiar, pero la lógica es la misma. La lógica es que de las interacciones surgen los procesos. ¿Qué vamos a ir a estudiar en campo? Espacios o dinámicas relacionales, que a mi modo de ver son dos cosas distintas. Le llamamos espacio relacional a aquel espacio social, político, jurídico o cultural en donde se pueden configurar las representaciones, los discursos y se afinan prácticas de intermediación y de negociación. Es decir, donde ocurre una interacción particular. El partido de fútbol de los domingos en el pueblo, cuya única actividad tiene pública realmente es ir al partido de fútbol. La misa de las 12 del día en la comunidad chiquitita, cuyo único evento social es la misa. O el fandango gigantesco que se hace en algunos pueblos de Jalisco, que es el carnaval, que por cierto es mañana, según entiendo. Y luego ya si decidimos que es el carnaval, podemos ir a entender nada más cómo funcionan los grupos que participan al interior del carnaval con performances y cosas por el estilo. Esos son los campos, espacios relacionales. Los espacios relacionales son construcciones teóricas, metodológicas, de la interacción que nos permite trazar los puentes entre la interacción y las estructuras. Esos son los espacios relacionales, donde están ocurriendo cosas. Acá tengo una sin referencia. Luego, ¿cómo podemos generar evidencias si queremos describir espacios relacionales en campo? Pues nos vamos a campo y tratamos de identificar interacciones relevantes que están asociadas o posibles negociaciones instrumentales o simbólicas que se activan por actores locales para lograr un propósito que es de nuestro interés. Podemos identificar los mecanismos usados por diversos actores para mejorar la viabilidad de sus proyectos y sus intereses. Podemos, por ejemplo, si a alguien le gusta amenazar, pues lo va a seguir haciendo y entonces te va a ir amenazando y va a amenazar a uno y a otro hasta que se sale con la suya. Ese es un mecanismo, la infusión de temor. Identificar acciones del Estado en sus distintos órdenes de gobierno para acomodar los intereses de distintos actores, manteniendo su propia agenda y proyectos de soberanía. ¿Cómo vamos a identificar las acciones del Estado en campo? Pues yendo a preguntarles a los políticos en qué están trabajando, cómo lo están haciendo, por qué creen que lo están haciendo, a quién creen que beneficia, qué resultados pueden esperar y bajo qué circunstancias ellos esperarían que las cosas salgan bien y Dios guarde el hora, salgan mal. Identificar las influencias y actos relacionales que alteran las relaciones e interacciones entre los agentes sociales. Es decir, eventos, situaciones que alguien realiza y que transforma cómo los demás se interactúan. Identificar qué aspectos de los procesos estructurales moldean comportamientos, expectativas y estrategias de los actores locales que son relevantes en la investigación. Nosotros, por ejemplo, en los pueblos de Jalisco es muy común que nos interesemos en qué pasa con las remesas de los migrantes, ¿no? Entonces, las remesas de los migrantes pueden o no lograr distintos propósitos, aunque la intención sea similar, dependiendo de cómo se comporta el mercado, el tipo de cambio, y ahora que se puso de moda, la geopolítica, ¿no? Identificar los cambios o los aspectos que permanecen en las prácticas, los mecanismos y las estrategias que negocian su existencia en un entorno determinado. Básicamente, campo significa ir a ver quién sigue haciendo las cosas de la misma manera, quién ha introducido cambios para tratar de cambiar de rumbo y quién se opone a los cambios que otras personas tratan de hacer. Si la idea es dinámicas relacionales, a mí me gusta el concepto de dinámica relacional porque en un determinado espacio pueden ocurrir múltiples dinámicas. Si el espacio es muy específico, diferenciar las dinámicas de interacción puede ser un poco complicado, pero no en un espacio ya incluso a nivel municipal ya podemos encontrar distintas dinámicas. Dinámicas de intimidación, dinámicas de cierre de negocios, dinámicas de restricción en la provisión de servicios, etc.
Las dinámicas relacionales, para mi gusto, es un concepto complejo que hace referencia a situaciones episódicas de interacciones capaces de alterar las relaciones entre diversos actores, estatales o no estatales, y de inducir cambios organizacionales, institucionales y sociales en los que es posible identificar distintos conjuntos o consecuencias de intereses y reclamos entre personas. Básicamente, la idea de las dinámicas es pequeños tramos de una interacción, que acá llamamos episodios, en los que se resuelve algo, se influye en algo o se evita que pase algo. Básicamente, digo, para simplificarlo en exceso, es más complejo que eso, pero bueno. ¿Cómo podemos generar evidencias que nos ilustren esto que estamos diciendo? Es decir, estas dinámicas. Pues podemos identificar interacciones relevantes asociadas a las posibles negociaciones instrumentales y simbólicas activadas por actores locales para lograr un propósito determinado, los mecanismos que usan diversos actores para mejorar la viabilidad de sus proyectos e intereses, como en Pedro Páramo, que el hombre le dice, la dinámica ahí es de presión, el mecanismo es de presión, si todos los años me dices lo mismo, ya, basta, etcétera, es presión. Identificar las acciones del Estado en sus distintos órdenes de gobierno para acomodar los intereses de distintos actores, manteniendo su propia agenda y proyectos de soberanía. Cuando en la descripción de Munro se habla de, tengo la solución, hay que el ayuntamiento cumpla la promesa de que aquí hay un camino que se puede hacer y eso se ve legal, ¿sí? Esa sería una acción del Estado que se mantiene relativamente autónomo, pero ellos lo que están haciendo es que responda a sus intereses. Identificar las influencias y actos relacionales que alteran las relaciones e interacciones entre los agentes sociales, la fiesta. Identificar qué aspectos de los procesos estructurales moldean los comportamientos y qué cambios o permanencias las prácticas. Si ustedes van a decir, es lo mismo que lo anterior. Exactamente. Porque tanto en las dinámicas como en los espacios de interacción, nosotros podemos generar evidencias para lograr este tipo de propósitos analíticos. Más o menos lo que queremos con este gráfico decir acá es, así es como podemos entender en dónde estamos parados con nuestra investigación y el reto que significa ir a campo a producir evidencias, ¿no? Hasta mero arriba, lo que tenemos son procesos estructurales. Es decir, no importa que nosotros vayamos cómo A y B se relacionan en el margen de un arroyo y se ponen a discutir quién va a heredar la parcela, independientemente de que a lo mejor a esa escala está nuestro trabajo, tenemos pues procesos estructurales, que son las transformaciones sistémicas, es decir, grandes cambios sociales que afectan la manera como los individuos responden a los contextos en los que viven y moldean sus interacciones tratando de acomodar las presiones o las oportunidades o amenazas que les representan las grandes transformaciones sistémicas. Miren ustedes. A medida que el envejecimiento de la población se hizo más que real, digamos que si nosotros nos vamos a 1950, una disputa entre hermanos por la herencia de los padres hubiera sido una disputa entre hermanos a secas, tal vez también con balazos y toda la cosa como todavía existen. Pero los temas a discusión nunca o casi nunca, vamos a ponerlo mejor en esos términos, hubiera incluido quién tiene más derecho a las tierras, dado quién cuidó a los padres. Pero ahora no. Ahora yo escucho el radio y siempre salen estos debates. Una parte importante de la discusión sobre derechos de herencia por costumbre, no por legalidad, implican quién está cuidando al papá, a la mamá o a los dos en unas condiciones deplorables, y luego que llegan las sobrinas del hijo de quién sabe quién que dicen, no, pues esta casa es mía. Entonces, lo que ha cambiado es la estructura, el envejecimiento de la población como un proceso estructural, pero las dinámicas son las mismas, solo que ahora tenemos que agregar aquel otro componente. Las transformaciones sistémicas son eso, los macroprocesos estructurales que están presentes, y ese es el trabajo de campo, ir a buscar en qué sentido están presentes en las interacciones de las personas. Y para eso nosotros tenemos lo que está adentro, 3 dinámicas distintas. Luego tenemos los contextos, en la izquierda, o cambios institucionales y las variaciones en la relación entre Estado y sociedad. Es decir, si el Estado es más democrático, más autoritario, más violento, más etcétera. Y en el otro extremo derecho tenemos la agencia, es decir, al individuo y su agencia, que siempre sigue existiendo.
cómo se conforman los actores, cómo se conforman sus repertorios de acción. Cuando hablamos de dinámicas, lo que nos queremos preguntar es cómo ocurren las interacciones adentro. Acá tenemos identificadas 3 dinámicas dominantes en las sociedades contemporáneas. Las dinámicas de estructuración y control sistémicas, por ejemplo, cómo operan los mercados, cómo opera la competencia política, ¿sí? Cómo opera el manejo del medio ambiente. Luego tenemos dinámicas intersubjetivas entre pares y redes de actores, que son las que más podemos tratar de capturar en el trabajo de campo, que son cómo personas actúan en un extremo entre cooperar o no cooperar, cuándo sí cooperan y cuándo no cooperan. Un ejemplo muy bueno es el siguiente. Ustedes saben que los diputados en el Congreso del Estado y Federal tienen que aprobar el presupuesto. ¿Cuándo no cooperan? Cuando tienen que producir beneficios para la sociedad. ¿Cuándo cooperan fácilmente? Cuando tienen que aumentarse el sueldo. Cuando tienen que aumentarse el sueldo se ponen de acuerdo rapidísimo. Pero si quieren resolver un problema de infraestructura o de financiamiento de la educación, hay tantas opiniones encontradas y etcétera, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso? Pues que ahora tomas la tribuna para defender tu derecho a otorgar ciertos recursos a cierto sector. Pero si se trata de aumentar el sueldo, lo hacen en una mañana y se van a desayunar bien a gusto. Y entonces, ahí, en ese pandemonium de flechitas, es donde queremos inscribir nuestro trabajo de campo, que nos ayuda a entender las dinámicas de estructuración. ¿Cuándo está en juego la estructuración de un mercado, la organización de una sociedad, el ordenamiento de la ciudad y cosas por el estilo? ¿Cuándo está en juego lo que 2 personas o más tratan de resolver en sus propias interacciones? ¿Y cuándo está en juego lo que yo llamo acá las dinámicas de influencia y poder? Que es la gestión de reglas y decisiones que van a tratar de imponerse a la sociedad como el marco institucional dominante bajo el cual se espera que las personas actúen. Y si no actúan, pues ya tenemos toda una terminología. Hay habitación formal y habitación ilegal de la tierra. Hay negocios formales y negocios informales en la taquería de enfrente y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, algunas lecciones que hemos aprendido nosotros, yo y otras personas hemos hecho mucho trabajo de campo en hacer estudios de evaluación de impacto social o ambiental de proyectos. Y los estudios de impacto social o ambiental de proyectos son bien interesantes analíticamente porque lo que haces cuando haces una evaluación participativa, social, de impactos, vas y hablas con la gente, y en el momento que hablas con la gente estás participando en una interacción relacional porque estás tratando de poner a la gente a imaginarse un futuro. Entonces los pones a dialogar para que se imaginen un futuro. Y el diálogo mismo es un proceso de interacción que puede convertirse inmanejable. Cuando una persona te va a contratar para ver si le ayudas a hacer una evaluación de impacto, lo primero que se quiere asegurar, basado en una historia personal, es asegurarse de que tú, cuando vas a hacer el trabajo de campo, no vas a hacer la puntada que hacía falta para levantar una protesta en contra de un proyecto. Entonces, se quiere que tú seas neutral. Puedes prometer ser neutral, pero la interacción misma tiene lugar. Y si la interacción misma tiene lugar, pues ya no está neutral, porque el mundo iba funcionando de una manera hasta que llega el investigador de la Universidad de Guadalajara y les pregunta cómo se imaginarían su futuro si aquí hubiera una termoeléctrica. Pues ya comprenderán de qué va el asunto, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que las personas tienen lecturas acerca de su vida pasada, de su vida presente y de su vida futura. Y que por su cuenta se hacen preguntas de cómo va a ser su futuro, independientemente de si hay un proyecto o no. Hemos aprendido que sus expectativas son cambiantes respecto a las alteraciones en su vida y en sus relaciones con otros actores derivadas de lo que otros hacen en su comunidad, como en el caso de un proyecto que tú quieres construir. Hemos aprendido que las memorias, experiencias, interpretaciones y aprendizajes que acumulan en sus múltiples interacciones con el Estado son usadas para interpretar la siguiente ronda. Las personas saben por experiencia, dice en el argot popular, que algo no va a funcionar si el gobierno hace A, B, C y D.
Saben por experiencia que si el gobierno, para hacer un proyecto de inversión, argumenta que les va a beneficiar a todos, ellos saben por experiencia que las cosas no van por ese camino. Cuando el gobierno lo primero que vaya hace, o la empresa lo primero que vaya hace, es les impone un proveedor de movimiento de tierras, de transportar tierras de un lugar a otro. Y trae unos contratistas de sepa dónde, pero los vecinos que podrían haberlo hecho no lo hacen. Entonces ahí dicen, ya he aprendido eso. Y saben por experiencia, es decir, tienen valoraciones sobre lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer para transitar o evitar transitar hacia los escenarios más probables que se pueden anticipar si los proyectos y las iniciativas que les ofrecen no salen como se esperaban o agarran otro camino. Las narrativas que tienen las personas en torno a estas cosas nos interesan en campo. Respecto a las alteraciones inducidas o autoorganizadas que son observables en campo, sabemos que en campo ocurre una expansión, diversificación y revaloración o recalibración de los vínculos con otros actores sociales. Las personas siempre están haciendo esto. Y cuando introducimos un ruidito ahí, ocurren este tipo de cosas. Sabemos que pueden ocurrir reorientaciones sociales, espaciales y temporales de vínculos y redes de colaboración. Y sabemos que puede ocurrir una reinterpretación de las vulnerabilidades, de las oportunidades y de las barreras para una vida viable. Podemos ver un video que dura 1 minuto que responde ¿cómo le hacemos para ir a campo? Porque hay muchas cosas que no podemos decir, pero sí podemos ilustrar con un videíto. Así es como hacemos las evaluaciones de impacto social de proyectos de infraestructura. ¿Consultamos con pobladores y funcionarios para ver qué piensan del proyecto? Vamos a donde se reúnen y nos sentamos con ellos a escuchar sus opiniones. Reflexionamos juntos sobre los cambios esperados en su vida cotidiana. Tratamos de escuchar a todos, pero especialmente a las voces de los grupos más vulnerables. Incluso si lo hacemos en las peores condiciones. Hablamos de impactos y de medidas para tratar con ellos. Convocamos a reuniones en lugares accesibles para todos. Nos interesa que la gente sienta libertad de hablar, que se sientan en casa. Presentamos avances y escuchamos de nuevo las opiniones de todos. Y, finalmente, hablamos de planes de acción participativos. Por último, cuando se puede, vamos a foros internacionales a comparar resultados y a explorar la mejor manera de hacer estos procesos. Pues sí, tenemos que tener algunos criterios para evaluar el trabajo de campo conforme a objetivos de investigación. Ya sabemos que el criterio máximo es que debe servir para hacer muy buenas descripciones e inferencias. Entonces ya sabemos que hay diversas modalidades de campo, como esto que decíamos hace rato, que son visitas, observación participante, le decíamos antes, entrevistas, como digo yo, sentarse en el banco, y asomarte por la ventana todos los días a ver qué hace la gente en la calle. ¿Sí? Luego, el chiste es que juntando diversas modalidades de trabajo de campo, nosotros sabemos que deben de servir para identificar cómo son las interacciones sociales. Es decir, la interacción es lo que nos importa. Esto implica identificar evidencias de comunicación, atribución de significados, aprendizaje intersubjetivo y adjudicación de interacciones o razones causales a la interacción en sí y todas sus implicaciones. Por ejemplo, una cosa que debemos de saber es que teóricamente nunca dos interacciones son iguales entre los mismos individuos y menos aún entre pares distintos de individuos. No es porque yo vi que A hablaba con B, voy a inferir que C cuando habla con D va a ser lo mismo. Pero tampoco puedo inferir que cuando A habla con B, como en la película de Pedro Páramo, ahí en el guión, pues parece que es el mismo diálogo de hace un año. Pero ¿por qué no es igual este año? Pues no es igual este año porque ya pasó un año. Y entonces la intención, el objetivo, la desesperación, la ambición, etcétera, es distinto. Ha subido de tono. Parece que es una copia del año pasado, pero no es. Es distinta. El trabajo de campo debe proveer evidencias para poder hacer descripciones sólidas, establecer qué significado tienen ciertas acciones sociales para los actores que representan. Debe de afirmar y afirma
tan explícitamente como sea posible lo que el conocimiento así obtenido demuestra sobre la sociedad en la que se encuentra y más allá de eso sobre la vida social como tal. Nuestra doble tarea haciendo campo es descubrir cuáles son las estructuras conceptuales que informan las acciones de nuestros sujetos, lo que se dice del discurso social y construir un sistema de análisis de esas estructuras, lo que les pertenece por ser lo que son y lo que les destaca frente a los demás determinantes del comportamiento humano. Pero puesto en español, ¿por qué la gente dice lo que dice? ¿Por qué la gente pasa de lo que dice a lo que hace? ¿Y cuál es el significado que se le otorga al decir, al hacer y al evaluar el resultado de la combinación entre decir y hacer? Las actividades de campo, que en otros tiempos diríamos es hacer etnografía o también ahorita, tienen que generar evidencias que permitan interpretar lo que la acción simbólica dice sobre sí misma, es decir, sobre el papel de la cultura en la vida humana. El trabajo de campo debe servir para establecer relaciones, seleccionar informantes, transcribir textos, tomar genealogías, mapear campos de interacción, es decir, quién se junta con quién, desde cuándo se junta con quién, cuántos cambios ha habido en la manera de interactuar, qué propósitos han aparecido nuevos, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza, y por eso también quise poner este ejemplo al principio, cuando uno analiza cómo se forma un barrio, ya ven que ahora aparecen en una ciudad como Guadalajara y hasta en pueblos más chicos aparecen comunidades de la nada. Comunidades de la nada es que 40 vecinos se afilian a Antorcha Campesino y van, invaden un predio y para mañana ya hay una comunidad ahí. No se conocen, no se tienen confianza, pero sí colaboraron en invadir un terreno. Y de ahí en adelante lo que cuesta es construir una comunidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué conflictos tienen? ¿Qué cosas dicen para avanzar en la tarea de la comunidad? ¿Cómo establecen puentes entre lo que dicen, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen? Eso es el trabajo de campo, ir a conocer esas historias. Y nosotros podemos ir a llevarle el marco teórico a los entrevistados y decirles, ¿no me puede confirmar mi pregunta de investigación? No se puede hacer eso. Lo que tenemos que ir a hacer es ir a explorar, conocer, identificar, recaudar información y luego llevarnos a la casa e interpretarla. Esa es la parte más complicada realmente. Porque les digo, lo más común es que el estudiante va a campo, recolecta un montón de información y no sabe qué hacer con ella. Cuando ya queremos dar estos saltos, empiezan preguntas existenciales y necesitamos conceptos y aspectos complejos de la preparación del trabajo de campo. Si nosotros vamos a campo y regresamos diciendo, es que eso que está pasando es cultural. Sí, pero ¿qué es cultural? ¿Qué vamos a entender por cultura? Bueno, acá lo que recuperamos de Geertz es que cada persona es un animal suspendido en redes de significado que él mismo ha tejido. Que la cultura son esas redes. Que el análisis de las redes no es una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados. Y que se buscan explicaciones interpretando expresiones sociales superficialmente enigmáticas. Es decir, lo que aparentemente existe nos debe llamar la atención. ¿Por qué pasa eso? Yo en mi libro que tengo ahí, que más adelante va a salir un comercial que se llama Extraterrenal, el ejemplo que siempre pongo es, eres nuevo en un empleo que tiene 100 trabajadores y a las 3 semanas se te ocurre hacer una reunión en tu casa para conocernos mejor. Y la gente llega y lo primero que te dice es, no me había dado cuenta qué tan lejos, qué tan complicado está llegar a tu casa. Y lo que te están diciendo es, vives hasta el quinto infierno. Pero no se animan a decírtelo. Cuando dicen, no me había dado cuenta que es que no habían valorado el lugar periférico al que te fuiste a vivir. Y cosas por el estilo, ¿no? Los significados importan. Y luego, ¿qué vamos a entender por el contexto? El contexto que vamos a entender son las relaciones preexistentes que originan, pero también ayudan a entender las interacciones analizadas. Decíamos, el ser social es un animal suspendido en redes de significado que él mismo ha tejido. Luego, ¿qué van a hacer las actividades de campo?
Bueno, cuando vamos a campo, nuestra tarea es buscar patrones de interacción entre pares o grupos de actores sociales, es decir, similitudes, cómo está sucediendo. Buscar cadenas de interacción tomando en cuenta que distintos individuos participan en forma simultánea en distintas redes y posibles orientaciones de las interacciones desde la perspectiva de diversos involucrados en las mismas. ¿Por qué una misma interacción puede tener distintos significados para distintos actores? Eso es una cosa que nos importa saber. También la investigación de campo debe ayudar a determinar cómo eran antes esas relaciones, quiénes participaban antes en las mismas y por qué ya no participan. ¿Qué condiciones históricas, culturales, demográficas, psicológicas, políticas, etcétera, rodean la interacción? Y de ser posible, tratar de entender y usar bien la noción de contexto, es decir, tratar de ubicar que en una interacción determinada no necesariamente existe un solo contexto todo el tiempo. A mí me gusta más pensar que vivimos e interactuamos bajo múltiples capas contextuales, que no necesariamente están ensambladas por igual, sino que algunas operan un tiempo y luego suceden otras. Como cuando queremos abrir un negocio y no sabíamos, entre comillas, que hay reglas para ponerlo. ¿Por qué no sabíamos que hay reglas para ponerlo? Porque hasta que queremos poner un negocio nos damos cuenta que existen. Y esas leyes a lo mejor existen desde hace 20 años o 40 o 50, pero si nosotros tenemos 70 y ya estamos jubilados y queremos poner un negocio, a lo mejor no sabíamos que existen esas reglas. Cambió el contexto. Pues más o menos lo veo de esta manera. Esta es una adaptación de algo que presentamos en el doctorado para el curso normal de doctorado, que tenemos hasta el fondo, muy en el fondo, los cambios estructurales, los procesos de cambio demográfico, el tamaño de la familia, la desigualdad social, la migración, el envejecimiento, el cambio tecnológico, etcétera, etcétera. Más arribita, los contextos institucionales, donde están los arreglos institucionales que son dinámicos, las políticas de reparto y regularización de la tierra, por ejemplo, el reconocimiento de derechos a pueblos originarios, la regulación del uso del suelo en planes de ordenamiento ecológico y territorial, la regulación de las herencias y cosas por el estilo. Nótese que mis ejemplos siempre son de suelo y tierra. Luego, el análisis de interacciones centrado en actores. Es decir, si lo ven hacia atrás, en el cuadro negro tenemos agencia, contexto y estructura, que es la característica del análisis relacional. Y cuando decimos que queremos darle un enfoque relacional al trabajo de campo, queremos que nos ayude a generar información para establecer estos puentes. Por ejemplo, nosotros podemos, en el análisis de interacciones centrado en actores, nosotros podemos aspirar a tener una tipología de actores y contiendas que existen en torno del reconocimiento de derechos de suelo. Y tenemos este tipo de problemas. ¿Cuáles son los principios esgrimidos por los contendientes para reclamar un suelo? Que eso está de alguna manera presente en el trabajo de Munro que leímos al principio. ¿Derechos ancestrales, hereditarios y culturales? ¿O respeto a contratos de mercado y capacidad de producir en el momento actual? Y luego, respecto a disposición a aceptar el papel del gobierno, podemos tener que estamos muy dispuestos o poco dispuestos. Y el chiste es que no todos los actores están igualmente dispuestos, aunque aparentemente pertenezcan al mismo grupo. Mari, en la narrativa de Munro, piensa que se deben respetar los derechos ancestrales, hereditarios y culturales de la señora Fullerton y no está dispuesta a firmar para que el gobierno intervenga y sacarla. Ella es, digamos que está a favor del respeto de la identidad que ya tenía el pueblo previamente en el tipo 3. Los amigos o compañeros de ella, vecinos avecindados, están en el tipo de desplazamiento forzado, competencia por la tierra, donde debe de operar el valor de mercado, no otra cosa. Preguntas clave en un trabajo de campo basado en entrevistas nada más. ¿Percibe usted? Preguntas que van de lo estructural a lo local, nomás para poner un ejemplo de lo que se esperaría que uno haga en trabajo de campo. Si estoy resolviendo conflictos como el de los vecinos contra Fullerton, yo preguntaría cosas como esta. ¿Percibe usted alguna relación entre los conflictos observados, los reclamos realizados y los grandes cambios que ha experimentado la familia, el pueblo, el país o el mundo
¿Percibe usted que hay cambios eso que a usted les son importantes para la manera que vive aquí? No lo preguntaríamos de esa manera, pero algo por el estilo. ¿Qué cree usted que ha hecho bien o que ha hecho mal el gobierno para prevenir o resolver las tensiones que se están viviendo en este barrio? Y luego a nivel ya más personal, ¿a usted cuáles reclamos de derechos le parecen más respetables y válidos cuando distintas personas reclaman un mismo terreno o finca? Además del trabajo que realiza el gobierno, ¿qué otra cosa se puede hacer para que no se salgan de control los conflictos en este lugar? Si se fijan, en la última pregunta la gente va a responder desde su interior lo que percibe, sus prácticas, etc. En la segunda pregunta, en la del medio va a responder su interpretación sobre el papel del Estado y en la tercera va a tratar de asociar todo lo anterior con su interpretación de la realidad. Algunos otros aspectos complejos de la preparación del trabajo. Aquí ya saltamos al bajo mundo de mañana me tengo que ir a este trabajo de campo. ¿Con qué criterios debo identificar cuándo es el tiempo adecuado para hacer el trabajo de campo y cuándo ya he hecho suficiente trabajo de campo? Entonces hay tres tipos de trade-offs importantes. El primero es mis asuntos personales, qué oportunidades tengo, que sí iba a ir a hacer el trabajo de campo esta semana ya meca, pero me salió un compromiso y no pude ir. Voy la semana que entra. Oye, pero tu trabajo de campo era entender las dinámicas de carnaval. ¿Cómo vas a ir la semana que entra? Ah, sí, ese es un trade-off. Atiendo mi asunto personal o me voy ya porque no me queda de otra, tengo que ir. Ahí se van a generar las evidencias que yo necesito saber. Aquí mi recomendación principal es, si ustedes tienen que escoger entre resolver un problema personal que les importa mucho y hacer la mejor tesis de investigación, yo siempre soy partidario de resolver un problema personal que te importa mucho. Y porque la tesis la puedes, o la investigación le puedes hacer alguna adecuación, o si en el peor de los casos esperar una circunstancia similar a la que querías actualizar. No con esto estoy diciendo que hay que mandar al diablo las oportunidades para hacer un buen trabajo de campo. Ese es el trade-off personal. El trade-off contextual es qué tan grande debe ser mi investigación, qué tan lejos debo de ir o debo de analizar en pequeños lugares, en pequeños asuntos y en actores específicos. Acá se presta para que les diga que este trade-off contextual se puede entender mejor si ustedes buscan ahí en los archivos del internet profundo una película que se llama, creo que se llama Ángeles y Gusanos, pero es una película muy buena sobre un académico inglés que va a Sudamérica y recopila información porque quiere ser el nuevo Darwin y el barco en el que iba se hunde y termina dándole clases a una familia aristocrática inglesa y ahí conoce a una persona, una mujer, y la mujer le dice, oye, siempre hay investigaciones que se pueden hacer aquí. Y le dice, ¿cómo? Y todo aquel trabajo biológico de las Amazonas y no sé cuánto. Estoy exagerando. Y él dice, ahí afuera del jardín hay un hormiguero, ¿por qué no vas y lo estudias? Para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? Y están los trade-offs sobre construcciones narrativas. ¿Qué queremos? ¿Narrativas directas, sacadas en campo como de lugar? ¿O narrativas indirectas? Dado que la idea es construir buenas interpretaciones. ¿Cómo vamos a valorar si tuvimos buenas evidencias o nos hacen falta? Bueno, las evidencias existentes, por eso es importante capturarlas de alguna manera, son hechos que son parte y tienen lugar en espacios de interacción que ocurren en un contexto particular. Son buenas en la medida que se trata de las interacciones que tenía que estudiar para lograr mi objetivo de investigación. Pero la inexistencia de evidencias que uno esperaría que existan en determinados conceptos no es negativa por sí misma. También puede ser interpretada como resultado de relaciones de poder, de prácticas sociales dominantes que interfieren en la existencia o no de ciertas evidencias, incluyendo, desde luego, la inexistencia inducida porque así conviene a ciertos intereses. Tampoco es que nos tenemos que flagelar porque nuestro entrevistado no dice lo que esperábamos que dijera. Porque lo que no dice, también dice. Sí, suena contradictorio, pero si un entrevistado no habla de algo que nosotros sabemos que
debería de estar hablando, pero no habla de eso, quiere decir que algo está ocultándose. La pregunta es ¿por qué se está ocultando algo? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué problemas tenemos? En la recopilación de evidencias de campo es necesario estar consciente de que las evidencias recabadas o no recabadas plantean o pueden ser interpretadas como sesgos que agregan o restan validez, confiabilidad, autenticidad, sesgos de autoría, carencia de representatividad y otros sesgos que restan a la calidad analítica. ¿Qué soluciones podemos tener? Dado los problemas anteriores, es necesario usar soluciones para mitigarlos o, si se puede, evitarlos. Triangular información usando diversas fuentes o el uso de fuentes secundarias. Análisis de secuencias de acciones, declaraciones vertidas por actores. Yo, por ejemplo, un criterio que tengo, y como los temas que trabajo son medios públicos, si quiero saber qué piensa un actor sobre la regulación del suelo, pues no necesariamente lo tengo que entrevistar. Si lo puedo entrevistar, qué bueno. Pero seguramente si es un actor importante ha declarado 20 cosas al respecto en los medios en los últimos 6 meses. Y mi principio con el que funciono es que si lo declaró en los medios es lo mismo que me va a decir a mí. Alguien me puede contraargumentar y decir, no, porque lo que él dice en los medios lo dice con un propósito y lo que te dice a ti lo va a decir con otro propósito. A lo cual mi respuesta es, sí, pero los propósitos son similares. Tenemos que analizar secuencias de acciones, declaraciones vertidas por actores, uso de un modelo abierto e incluyente de consulta de fuentes, no ignorar personas nomás porque, de hecho, cuando vas a campos, para quienes nunca lo han hecho, y van y entrevistan a un actor importante en torno a una situación y le dices tú al final, oiga, ¿con quién más puedo hablar? Hay actores que tienen el valor de decirte no solamente con quién más te recomiendan que hables, sino que te recomiendan con quién definitivamente no hables. Y a mí cuando un entrevistado me dice, pero no vayas a ir a hablar con fulano, es cuando más ganas me dan de ir a entrevistar a esa persona. Porque seguro me va a decir cosas que esta que acabo de entrevistar no quería que me dijera. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Entonces a eso le llamo un modelo abierto. Y luego el uso de mecanismos semidirectos de retroalimentación. Podemos consultar en línea resultados preliminares, revisar sesiones públicas, reportes, etc. ¿Qué dudas existenciales existen del investigador en campo? ¿Qué se puede preguntar o no preguntar? ¿Cómo se puede ganar acceso a los actores relevantes y las interacciones en las que participan? Además de preguntar qué más puedo hacer para documentar directamente la existencia de ciertas interacciones y relaciones existentes en los contextos de estudio seleccionado. Acá debería de haber agregado cómo preguntar. Por ejemplo, en trabajo de campo mucha gente opta por llevar su grabadora. A mí personalmente nunca me ha gustado llevar una grabadora, porque he aprendido que si tú le preguntas a alguien on the record con grabadora en mano, algo te dice unas cosas. Y en cuanto apaga la grabadora, empieza la conversación. Me llevo mi mente lista para guardar lo más que pueda. En cuanto termino la reunión, tomo notas o, en el mejor de los casos, llevo un ayudante que tome nota de las entrevistas. Y antes de usarlo, le pregunta al entrevistado, ¿no te molesta si la persona que me está ayudando puede tomar notas? Y la persona normalmente dice que no le molesta, lo cual no significa que no le molesta. En vez de grabadora, hay que poner toda la atención del mundo para capturar lo que la persona está diciendo y lo que tal vez me quiere decir, pero no lo dice. Los pasos básicos para un trabajo de campo de inmersión relacional, que yo le llamé aquí, son identificar cuáles son los espacios de interacción más relevantes, caracterizar el tipo de eventos o situaciones de interacción social que son clave de analizar considerando los objetos de la investigación, identificar posibles secuencias de eventos que pueden ser caracterizados como episodios de interacción social en los cuales pueden ocurrir cadenas de causalidad que les decía hace rato, X mecanismo Y. Seleccionar los instrumentos de generación de evidencias, encuestas, entrevistas, grupos focales, observación de campo, que están al alcance del equipo de investigación y que resultan más adecuados para el objeto de la investigación. Identificar los métodos más adecuados para procesar los datos, codificación de textos, sonidos, imágenes, Atlas-T, intuición, o qué sé yo. Proponer y aplicar un procedimiento para vincular los datos a los significados y las interpretaciones que consideren contextos y procesos amplios y proponer un modelo relacional interpretativo centrado en entender por qué existen los patrones de interacción identificados, por qué no existen patrones de interacción esperados, qué variaciones temporales y espaciales han ocurrido en el tiempo, qué cambios contextuales pueden estar relacionados con las variaciones observadas o con las expresiones que las personas hacen. Y criterios de satisfacción. Bueno,
Hemos cubierto las interacciones pertinentes, perdón. Hemos cubierto eventos y episodios que demuestran secuencias. Hemos cubierto actores y nodos de interacción relevantes, considerando asuntos de representatividad y afiliación de múltiples actores. Hemos hecho el mejor uso eficiente de los recursos y los tiempos de que tenemos. Y ya hemos logrado una saturación de información obtenida. Aunque pasamos 6 meses más allá, casi no vamos a obtener mucho más de lo que ya tenemos. Y bueno, lo que se recomienda cuidar al momento de hacer entrevistas. Identificar y entrevistar quiénes son clave. A veces ellos mismos prefieren evitar una entrevista personal. Si es necesario, en la mafia dirían give me the guy who can give me the guy. Es decir, vamos a hablar con alguien que después de hablar conmigo le diga a la persona con la que yo quiero hablar, que le diga que no es tan mala idea hablar conmigo. Yo he hecho esa técnica y funciona. Sí, a lo mejor yo quiero hablar con el presidente municipal, pero el presidente municipal no me hace caso. A lo mejor consigo al regidor de quién sabe qué. Y el regidor de quién sabe qué sí, o al asistente. Una vez fui a un pueblo en Veracruz y yo quería hablar con el presidente municipal. Y si no, pues con los regidores de tal y tal comisión. Y todas las personas que entrevistaba me decían, no, tienes que hablar con el secretario privado del presidente municipal. No, pero es que mire, mi investigación es sobre esto y ta. No, tienes que ir a hablar con el secretario privado. Y total que me insistieron tanto que, pues sí, ¿verdad? Pues ya estoy aquí porque voy a desaprovechar recursos. Voy y busco al secretario privado y el secretario privado resultó ser un jovenazo como de 25 años que estaba deseosísimo de hablar, de ser entrevistado. Y resultó ser una joya de informante, porque se sabía todo lo que el presidente municipal me pudo decir y cosas que yo ni quería saber, pero me las dijo, que eran sumamente importantes. Digo, sí las quería saber, pero no estaba dispuesto a preguntárselas porque no quiero ser héroe. Y me dijo cosas que no les puedo especificar aquí qué cosas me dijo, pero me dijo cosas valiosísimas para la investigación. O sea, después de esa entrevista yo sentía que ya había terminado mi proyecto porque ya sabía lo que quería. Y yo dije al final, mira, todos me decían que hablara con él y yo decía, ¿qué vas a ver un chaval de 25 años que sea el asistente privado del presidente municipal? No, hombre, era un personajazo. No puedo explicar las razones. ¿Para qué debe de servir? Ustedes dirían, ¿y ahora? Ok, ya traté de darle un enfoque relacional. ¿Cómo sé que lo hice bien? O sí me fue útil para mi investigación, que es lo que realmente importa. Bueno, para propósitos descriptivos debo reunir las fuentes suficientes para poder identificar quiénes son los personajes reales que efectivamente dirigen las interacciones en algún sentido. No solos, por supuesto. Y para señalar por qué algunas decisiones relevantes para un grupo social particular o en una sociedad en su conjunto pueden llegar a su destino. Para propósitos explicativos más concretos, deben aportar los elementos necesarios para determinar cadenas de causalidad. ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Cuándo? Etcétera. En determinadas circunstancias, ciertos cambios tienen lugar y también por qué es posible que ciertas interacciones sigan un curso de acción determinado. Y ya para propósitos más ambiciosamente teóricos, el análisis debe ayudar a formular mejores preguntas y a sistematizar ideas que contribuyen a entender procesos amplios de cambio social y de interacción en las múltiples escalas en las que ésta puede ocurrir, incluyendo en las relaciones en sociedad y Estado, como ocurren en los procesos de democratización, desdemocratización, negociación, imposición, contención institucionalizada, contención transgresora, guerra civil, violencia, etc. Creo que ya terminamos. Bueno, tenía 5 preguntas clave para estudios de procesos de cambio urbano. ¿Qué tan buena es la descripción de Munro para explicar procesos de transición urbana? ¿Te ayuda a entender qué procesos estructurales están ocurriendo detrás de la narrativa? ¿Te ayuda a entender que los vecinos no necesariamente están de acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? Pero que no están de acuerdo en llamar al Estado para que se deshaga de la señora Fullerton, ¿están de acuerdo o no? ¿Alguien puede decirme que en esa descripción hay una narrativa que refleja que hay un conflicto entre los vecinos y no están de acuerdo en deshacerse de la señora Fullerton? Podríamos decir que hay grados de acuerdo y desacuerdo, que no solamente describe la dinámica espacial de quién está en qué parte de la casa, no solamente nos dice lo que dijeron, sino que además interpreta lenguajes corporales, expresiones, significados,
sentimientos que parecen tener las personas al momento de hacer, decir o ocupar en el espacio. Desde el principio de la narrativa nosotros sabemos que Mari no quiere ir a la cocina porque ya sabe lo que seguramente están diciendo. En el argot académico diríamos anticipa lo que se está discutiendo, dice, porque ese tipo de discusiones son lo más común en la comunidad. Y vemos en la autora de la narrativa hace una interpretación de los significados. Si nosotros hacemos eso en campo, alguien podría pensar que estamos siendo muy sesgados. Y que estamos siendo muy sesgados porque esas interpretaciones son nuestra manera de entender. Pero si tú vas a saludarle a una persona y la persona no saca las manos del chaleco, tú puedes interpretar objetivamente que aquella persona no está muy interesada en saludarte. Entonces Mari, por ejemplo, su manera corporal de no voy a firmar es meterse las manos al chaleco. Y entonces, si tú no ves ese acto como trabajador de campo, se te está perdiendo una buena parte de la información. Porque lo que está tratando de hacer ella es, según se ve en las narraciones, no solamente no molestar a los vecinos, sino no molestar a su marido, que le dice, oye, ¿qué te pasa? Se supone que también eres miembro de la comunidad, ¿que no? Ah, sí, pero no de esa comunidad, dice ella. Vamos a la siguiente pregunta, que se van poniendo más difícil. Si tuviéramos una docena de narrativas como esta, ¿qué podríamos hacer con ellas? En el contexto, la señora Fullerton expresa perfectamente cuál es su vivencia, pero yo pensé que acá podríamos sentarnos en qué tan buena es la descripción para explicar cómo unos vecinos se quieren deshacer de otros. Que excusen que les diga, es una tendencia generalizada en este mundo. Cómo deshacerte de alguien que sientes que te estorba. Yo quería centrar la investigación en eso. Entonces mi pregunta en ese sentido es, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos una docena o más bien, si quieres, cuántas descripciones como estas necesitamos para un análisis que vaya más allá del estudio de caso? Imagínate que mi tesis de maestría o de doctorado se llama Vecinos conspirando contra personas indeseables. Un análisis en Jalisco y obtengo 12 narrativas como esta. ¿A dónde apunta esa investigación? ¿Qué factores estructurales propiciaron esta situación que estamos viendo en esta narrativa? Que a veces uno confunde qué vamos a entender por factores estructurales y arreglos y costumbres locales. O sea, que ahí había una costumbre de habitar el suelo como Dios les daba a entender, ¿no? Pero factores estructurales sí, la desigualdad, el envejecimiento de la población, la falta de cuidados. Eso es lo que subyace a la movilización. Ellos están entendiendo una buena comunidad. Están creando una buena comunidad. Y una buena comunidad es sin ancianos que nos afeen el barrio, seguramente, ¿verdad? En este caso se trata de quitar una externalidad negativa. ¿Dirían ustedes que hay un espacio para que actores específicos hagan la diferencia del rumbo que va a tomar el barrio? Y sobre la idea del trabajo de campo que hemos expresado acá. O sea, yo a lo largo de la presentación insistí mucho en un criterio siempre va a ser si ya hablamos con los actores clave, relevantes. Y es un asunto de interpretación ya más analítico de las interacciones son como la base de los espacios. Los espacios de interacción están sugeridos como concepto para darte cuenta que no es lo mismo la discusión que existe en torno a el desplazamiento de población, como ocurre en la narrativa que estamos usando. Ese es un espacio relacional, el espacio de la discusión sobre desplazar o no desplazar, y como alguien dijo aquí, cómo desplazar, si más arbitrario o negociado. Ese es un espacio de discusión, de relación. Otro espacio de relación distinto sería si yo doy el salto y me voy al seno del ayuntamiento a preguntar quién en el ayuntamiento tiene qué posiciones respecto a este asunto de interés público. La convivencia entre vecinos, bla, 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 es un asunto de interés público. ¿Cómo lo están interpretando al interior del ayuntamiento y cómo piensan regularlo? Ese es otro espacio relacional. La idea de espacio relacional es para como separar peras de manzanas en términos de qué debate está ocurriendo en qué lugares. Las interacciones es lo que está hasta mero abajo. La interacción es
la lógica molecular de la acción social, digamos, es donde ocurre. Está medio confuso, yo sé, pero después se puede resolver más concretamente. Entonces, cuando tú vas a una discusión, tú vas a campo y supongo que tu investigación quiere saber sobre organizaciones de productores ganaderos. Pues un espacio de relacional ahí es cómo se toman las decisiones al interior de la asociación. Pero otro espacio sería cómo el gobierno municipal trata a los ganaderos, o el gobierno estatal o federal trata a los ganaderos. Esa es otra discusión. Entonces, que están interconectadas, ¿sí? La idea acá, lo que estamos abonando el día de hoy, es la idea de que cuando vas a campo, tú tienes que llevar tus instrumentos, tus guías de cuestionario y tu cuaderno de notas, etcétera, preparado para saber qué tipo concreto de interacciones te interesa identificar que son relevantes en tu modelo explicativo. Supongo que tu modelo explicativo quiere expresar que la voz de los ganaderos en la fijación de, no digo sanitarias, no fitosanitarias, sino medidas sanitarias, se ha estado perdiendo a medida que la economía mexicana se integra al, al comercio con América del Norte. Esa es tu investigación. Y entonces tú quieres ir a comprobar que la voz de los ganaderos se está perdiendo. La pregunta es, ¿cómo le haces en campo para generar evidencias de que la voz se está perdiendo? Entonces, si tú vas a campo y no le preguntas a los ganaderos cuál es su interpretación, su percepción o sentimiento respecto a qué tanto son o no escuchados en procesos de toma de decisión con el gobierno, pues a lo mejor sales con una historietona de cómo los ganaderos resuelven sus necesidades de provisión de alimentos para sus vacas. Pero eso no es lo que tú querías saber. Eso es un pie de página de lo que tú querías saber. Y lo que tú querías saber es si se sienten sumados o rechazados del proceso de toma de decisiones en política sanitaria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir acá, que tengamos cuidado al preparar el campo para tener claro qué tipo de interacciones son las que nos interesa poner la lupa en ellas. Allí en el video... En el video, que dura 1 minuto, ¿cómo vamos a campo a investigar sobre impacto social? De eso se trata visualmente. En el video podemos ver, valga la redundancia, que mis recomendaciones son justamente estas. No ponerle barrera a nadie para ser entrevistado, sabiendo que esa persona es importante para nuestra historia, independientemente de sus condiciones de ingreso, vivienda, género, lugar donde viven, etc. 2, que es importante que estemos convencidos que necesitamos ir a donde a ellos se sienten bien. No puedo yo hacer una estrategia participativa citando personas de comunidades indígenas a la 1 de la tarde en el Hotel Fiesta Americana frente a la Minerva. Entonces, sentir que sientan confianza es que vayamos a donde ellos están. Que sientan confianza es que los tratemos en forma respetuosa. Que no los contradecimos en su manera de expresarse. Que no, ni corporalmente expresamos ninguna sensación de incomodidad, desconfort o lo que sea en torno a lo que ellos nos están diciendo, el espacio que nos están ofreciendo para ser entrevistados y la comida que nos están ofreciendo cortésmente que disfrutemos. Y sentir que sientan confianza es que antiguamente, todavía se usa que hablemos de la palabra de rapport, pero eso es más difícil de obtener, es decir, que ellos sientan que somos iguales, que yo soy igual que ellos, que no se sientan juzgados, que no se sientan criticados, que no se sientan que les contradices y que restas validez a los argumentos. De repente la gente te dice unas cosas que son totalmente inverosímiles e imposibles de suceder. Ni modo que tú le digas, no, eso no se puede ser, ¿cómo cree que se le ocurre que está pensando? No, eso no. Y también la manera como te presentas a entrevistarlos y las opciones que les das y las, entre comillas, advertencias que haces cuando les dices que
que lo que te van a decir a ti, pues nomás lo vas a usar ahí, que le vas a dar un fin interpretativo nada más de qué es lo que está, para ayudarte a entender. A la gente le gusta, en mi experiencia, claro, a la gente le gusta que tú les digas que ellos te están ayudando a ti a entender, no que tú les estás ayudando a que ellos entiendan algo. La gente sí siente esa empatía cuando tú le dices, es que a mí me gustaría entender mejor, y usted me puede ayudar a entender mejor. Y luego tengo otras experiencias que van más en el otro extremo. También la manera como convocas a la gente ayuda. Si tú convocas a una reunión participativa, grupo focal, para evaluar un tema y pones las sillas tipo escuela y la fila de enfrente dice reservado, 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 estás mandando una mala señal. Estás diciéndole a la gente, hay niveles, váyase hasta más atrás. Todo cuenta cuando te acercas a las personas a hacer trabajo de campo. La manera como te diriges a ellos, la manera como la gente se sienta en torno a una mesa redonda o a un auditorio, la manera como, si es una cosa participativa así en grupo, la manera como tú te mueves en el salón o en el grupo, en el espacio del grupo, tu lenguaje corporal, etcétera. Entonces, ahí en el videíto, véanlo y les pido por favor, por eso estoy muy contento con ese video porque les pido por favor que vean las fotos y vean la relación entre entrevistados y entrevistadores, corporalmente nada más. Yo hasta que vi las fotos me di cuenta que hacíamos eso, pero lo hacemos. Luego también que sean respetuosos de sus culturas, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca me tocó entrevistar a alguien que exigió que me podía dar una entrevista si llevaba intérprete, porque él se quería expresar en su propia lengua. Hablaba perfecto español, pero quería expresarse en su propia lengua. Pues llevamos intérprete, no hay problema. Y ya claro que a medida que fue avanzando el diálogo, el intérprete fue haciéndose más chiquito porque ya la persona pues como que se entró en confianza y dijo, ay, da lo mismo en qué idioma hable, de todos modos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero fue respetuoso de nuestra parte, pues decir, no, sí, intérprete, claro, por supuesto, y llevamos intérprete. No sé, ese es el tipo de cosas que más o menos puedo sugerir. No se da en maceta la confianza, es una cosa que sí hay que tomar en cuenta. Tiene uno que practicar a entrevistar, tiene uno que practicar a escuchar, tiene uno que mostrar humildad, cosas así, no sé cómo expresarlo, pero hay que construir la habilidad de comunicar, que es lo importante. Y para poder comunicar, claramente tú tienes que saber escuchar. Cuando yo les decía que llevo un ayudante a veces para que escriba y a veces no, entonces yo escribo. Pero el problema de escribir es que te enfoca a hacer actividades manualmente que te restan atención a la persona. A mí por eso me gusta llevar un ayudante, porque si llevo un ayudante que escriba, entonces pongo más atención a la persona. La escucho con más atención, veo sus miradas y sus sonrisas y su manera de comportarse y todo, y estoy tratando de interpretar qué cosa la puede estar haciendo sentir mal o bien de la conversación y cosas por el estilo. Y te das cuenta cuando una persona, por ejemplo, está a punto de entrar a una crisis emocional durante la entrevista, si el tema lo amerita, y tú a veces no estás preparado para que la persona tenga una crisis emocional, pero la tiene. Ve tú a saber por qué, porque a lo mejor lo que le faltaba en su vida era que alguien de fuera a entrevistarlo sobre un tema. Ya he pasado por eso también. Y luego tienes que dominar tu propio pánico escénico de sentirte vulnerable, porque se siente uno vulnerable a veces. Entonces sí te da como un poquito de pánico escénico de si estoy seguro aquí, si me siento vulnerable, si no, o sea, inseguridades que tienes que aprender a dominar eso porque eso se comunica. Entonces eso el entrevistado lo entiende. El entrevistado sabe cuando te, entre comillas, se impuso a ti en el sentido de le puedo decir lo que me pegue la gana al cabo a esta persona. Porque yo he tenido entrevistados que me dicen, porque usted no sabe nada de este tema, ¿verdad?
¿Qué respondes cuando un entrevistado te dice, usted no sabe nada de este tema? Y tú dices, si te pones como experto, no es buena idea. Si te pones como perfecto ignorante, tampoco es una buena idea. Entonces mi solución a, usted no sabe nada de este tema, es decirle, pues sé algunas cosas, pero platicando con usted puedo saber más. Entonces ya no les digo, no sé o sí sé. Lo único que estoy diciendo es que aquella interacción va a servir para que yo sepa más y él sepa más. Y si usted tiene preguntas de lo que yo voy a hacer con esto, también las puedo responder. Y cosas así, ¿no? O sea, eso se lleva un buen rato. En persona a lo mejor sale mejor. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es, si te estoy entendiendo bien, es que tú a la hora de apuntar cosas, tú puedes tener un sesgo. Y eso no puedo decir que no. Es muy elemental por qué uno puede tener un sesgo. Pues porque no puedes poner atención a absolutamente todo lo que te rodea. Sobre todo cuando hiciste una reunión para entrevistar a una persona y la persona te recibe con toda su familia, con toda su planilla sindical o toda su corporación, ¿sí me entiendes? Y te recibe en grupo. Y cuando te reciben en grupo es una auténtica pesadilla para el entrevistador si va solo, porque no sabes a qué ponerle atención, quién dijo qué, y ya te cuesta trabajo llevar un récord de quién dijo qué. Entonces, bendita memoria, a ver qué rescatas de ahí con tu memoria, ¿no? Pero hay cosas que saltan, hay cosas, entre comillas, si tú quieres, memorables del sitio en donde está ocurriendo la entrevista, del lenguaje corporal de las personas, de expresiones verbales, de preguntas específicas, vamos, de pequeñas interacciones contigo. Mira, te pongo un ejemplo. Hay una relación de poder entre entrevistado y entrevistador, ¿sí? Hay un tema de poder ahí. Ahí te va este ejemplo. Llego a una casa en un pueblito de Oaxaca y del alma, sin pensar teóricamente nada de esto que estamos diciendo acá, llego y les digo, ah, mira, están haciendo queso. Porque estaban haciendo queso las personas. Tenían los contenedores de leche fermentándose para hacer queso y estaban batiéndole para la cuajada, le llaman en mi pueblo, ¿no? Para cortarle y que salga el suero. En cuanto yo dije que no tenía ningún índice, es que hacer entrevistas es sumamente complicado, pero bueno. En cuanto dije, ah, mira, están haciendo queso, la persona que se veía que era como la lideresa del asunto me dijo, ¿cómo? ¿Usted sabe hacer queso? Y yo, sí, yo sé hacer queso. Ah, sí, ¿cómo se hace el queso? Pues así como lo están haciendo ustedes, le digo. Uno echa la cuajada, el cuajo, el coagulante, lo que sea. Se deja que se fermente un rato, lo corta, sale el suero, uno lo bate, saca el suero, agarra el queso, lo exprime y ya sale el queso. Ya depende qué queso quieran hacer. Y la señora expresó A, satisfacción de que efectivamente sabía cómo se hacía el queso. B, duda. Y me dice, ah, sí, ¿y cómo se hace el requesón? Tú dices, ¿quién está preparado para responder eso, no? Y yo, ah, pues el requesón es un procedimiento secundario al queso. El queso se saca y ya con el suero y ya le explicas cómo se hace el requesón. Y la señora así estaba, se le iluminó la cara y dijo, con esta persona sí puedo hablar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significó aquello? Que no lo anoté en ningún lado, pero está en mi mente grabado forever. Que aquello fue una interacción interesantísima de relación de poder entre entrevistado, entrevistador, de establecimiento de reglas de confianza, y no puedo describir aquí en detalle cómo era el comportamiento de los participantes del módulo de hacer queso, quién se movía en qué dirección, pero me acuerdo, lo tengo vivo en mi memoria. Tienes que ver eso. Y cuando la persona te está diciendo que es que siquiera viera cómo me fue, cuando yo llegué aquí todo el mundo decía que yo no era mexicano. Y entonces, bla, 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 y te cuentan unas historietonas, pues lo que dicen con el cuerpo y con las expresiones es importante. Y ayuda a entender no solo la interacción en sí, que es lo que es relativamente fácil de describir, sino en la perspectiva esta que yo le llamo de inmersión relacional, porque te metes, yo por eso le llamo así, porque realmente tratas de vivir la experiencia. No llegas como reportero de Televisa queriendo decirle a la persona cómo se siente después de que se inundó su barrio, sino te metes.
Entonces captas con todos los sentidos lo que está ocurriendo ahí, porque lo difícil es capturar los significados, los simbolismos que están ocurriendo. Pero se puede. La buena noticia es que sí se puede. Y luego ya que tienes todo aquello, sí hay un sesgo en lo que notas. Pero el sesgo a lo mejor te ayuda a recuperar en tu memoria. No todo lo que tienes en su memoria se anota. Pero el verdadero problema es pasar de ahí a los reportes de investigación. ¿Qué reportas en tu investigación? Yo en ningún escrito que he hecho en mi vida he hablado de la experiencia de ser retado a ver si sabía hacer queso. Y con este comentario sobre la posibilidad de hacer queso en Oaxaca, podemos dar por concluida esta sesión. En lo particular, me queda nada más agradecer de nuevo a Carla y a Harumi, organizadoras de la misma, y recordarles aquí mis datos de contacto, así como las imágenes de 2 libros que he publicado recientemente y que están ahí a su disposición, por si les interesa explorar algunos de los temas que acá se han tratado. Gracias.